Darle la bienvenida a alguien que considero también está transformando desde su propia trinchera, la trinchera internacional. Está transformando no solo a México, sino al mundo. Al experto en relaciones internacionales, al doctor Jesús López Almejo. ¿Cómo estás, querido Jesús? Hola, mi querido Toño, muy contento de estar con ustedes para darle al análisis. Así es, para darle a todo el análisis de lo que ocurrió en esta cumbre. ¿Qué te parece, querido Jesús, que comenzamos con lo que nos ya planteaba por ahí el queridísimo Armando Fernández, productor de campo de Sin Censura, durante esta reunión? Una reunión que ha sido muy politizada y cuestionada en los medios de comunicación tradicionales, un desayuno del presidente López Obrador con empresarios estadounidenses y mexicanos, nada más y nada menos que el Centro Cultural Mexicano de Washington, D.C. Se habla de acuerdos, de situaciones a las que llegaron. Ahí vemos pues el aplauso en pantalla que tiene el presidente López Obrador con varios empresarios, entre ellos está ahí, vemos ahí, por ejemplo, a Carlos Slim, y hay declaraciones del canciller Marcelo Ebrard. ¿Te parece que las escuchamos juntos? Son muy cortas y las comentamos. Adelante. Y de los Estados Unidos. Y además invitó a empresarios de México, se invitaron a empresarios también de Estados Unidos relevantes que tienen mensajes especiales. Entonces vamos a tener por una parte del lado de México encabezado por el presidente López Obrador y por parte de los Estados Unidos vienen miembros del presidente Biden. El presidente Biden no va a estar aquí porque tiene una cita en Israel, una visita. Bueno, pues darle seguimiento a las pláticas que ha habido sobre integración económica, sobre sectores estratégicos, cadenas de valor y de suministro y propuestas de muy diversas inversiones en México. Yo creo que va a haber buenos años. Canciller, satisfecho con los acuerdos de ayer. México sacó la chequera importantes compromisos de inversión en la frontera, compra de restaurantes, compra de leche en polvo. Es una inversión grande. Sí, estamos muy contentos porque te habla de una relación muy cercana entre México y Estados Unidos. Nos va a servir mucho ahora de aquí al fin de año que le preocupa al presidente el tema de la migración y también garantizar el suministro de alimentos para México. Gracias y nos vemos ahorita que salgamos. Muy amable, gracias, canciller. Pues ahí lo tiene usted, el canciller Marcelo Ebrard, hablando de una relación muy cercana entre México y Estados Unidos. Algo, Jesús, que pues la verdad todos conocemos, todos sabemos, pero ¿cuál sería en todo caso el análisis ahora que tenemos en los medios de comunicación tradicionales, los que están muy preocupados por la postura del presidente, utilizando las pseudociencias para este tipo de planteamientos? Pues mira, Toño, ha quedado claro que una cosa es lo que idealizan los opositores del presidente López Obrador, que se han vuelto en apologistas de la desgracia, apologistas también de la política, esta política basada en la muerte, y también pues agoreros del fracaso, como si el fracaso a México les beneficiara a ellos. Y hemos visto que prácticamente pseudoanalistas de centros de investigación como el CIDE o de la misma UNAM, o pseudoanalistas que asesoran a partidos políticos, pues prácticamente los tienen en un estado de cosas muy lamentable, porque digamos que la ideología se ha venido imponiendo a su capacidad para hacer análisis. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de ellos dijeron que debido a que López Obrador se había negado a asistir a la cumbre de Los Ángeles, a la cumbre de las Américas, ni creyera que Joe Biden lo iba a recibir en julio en la Casa Blanca, y que si lo recibía, lo iba a humillar frente a todos para demostrar que AMLO era un líder de paja. Bueno, para su desgracia, sí lo recibió. Para su desgracia, de estos pseudoanalistas y de estos apologistas del odio anti-López Obradoristas, no más lo reciben con bombo y platillo. Y un tercer punto, mi querido Antonio, y lo recibe Kamala Harris, la vicepresidenta, a la que además, con la que además ha desarrollado una simpatía personal muy importante, pero también Joe Biden. Lo de Kamala Harris lo puntualizo porque pudiera ser la siguiente candidata a la presidenta por parte del Partido Demócrata. Por eso es un tema importante en el plano de la continuidad. En tercer lugar, el tema de que López Obrador no sabe trabajar con los empresarios, que López Obrador está distanciado de los empresarios, y cuando vemos que López Obrador sí sabe trabajar con los empresarios y lo único que les deja claro es que la soberanía nacional va por encima
que el pago de impuestos va por encima de los intereses particulares y que hay una política social centrada en las personas más vulnerables, eso cambia, digamos, el paradigma de lo que nos enseñaban nuestros profesores economicistas neoliberales, en donde se referían al término competitividad, con prácticamente dar todo lo que tuviéramos con los precios más bajos, casi regalado, para que se beneficiaran los inversionistas únicamente, sin la obligación de derramar ganancias para nuestro país. ¿Qué es lo que López Obrador ha puesto en claro en este encuentro, tanto con Kamala Harris como con Joe Biden, incluso con los mismos empresarios? Soberanía nacional, soberanía energética y la importancia de la soberanía energética, incluso, Toño, para ayudar al mismo Estados Unidos, por ejemplo, con esto de garantizar el doble de abasto de combustible en la frontera para el mercado estadounidense, o con esto de los más de 1,000 kilómetros de gasoductos para transportar gas desde Texas a Nuevo México, Arizona y California para generar hasta 750 megawatts. Oye, es una verdadera cachetada en el corazón de Washington para los detractores del presidente López Obrador allá y acá. Y que además a los empresarios también les deje claro ese tercer punto, la soberanía mexicana ante todo, es decir, que en los márgenes del marco legal mexicano se pueden mover, pero no fuera de él. Eso me parece muy importante, porque lejos de lo que decían los agoreros del desastre, de que López Obrador iba a espantar la inversión extranjera directa, al contrario, da certezas de por dónde se puede, y se puede estrechar la colaboración a muy gran escala. Y la prueba es de que pues López Obrador está interesado en tejer un marco legal, un marco normativo y un marco de cooperación en el plano económico y comercial, que una y otra vez, tiro por viaje, cada que visita Washington, le recuerda a Washington que China en este momento produce el 22.4% del Producto Interno Bruto Mundial, y que de seguir esa tendencia, en 15 años China estaría produciendo el 44%, aportando el 44% del PIB mundial, mientras que los países en América Latina se quedarían únicamente produciendo el 14%, lo cual definitivamente cambiaría el centro de gravedad para Asia-Pacífico, de tal suerte pues que reitera una y otra vez el presidente sobre la importancia de integrarnos económicamente con respeto. Y ahí también la propuesta de las visas, de la regularización de los migrantes, de los trabajadores temporales, y sobre todo el recordar que ya esto sucedió, que tiene un antecedente histórico en la época de Franklin Delano Roosevelt. Así que me parece que le deja claro la posición del gobierno estadounidense, la posición de López Obradorista, y también a los empresarios, lejos de ahuyentarlos o lejos de desincentivar la cooperación, como lo dijo Biden, la consolida. Y a pesar de lo que digan los titulares críticos de ambos presidentes, me parece que consolida a Toño. Así es, a mí me da esa impresión que consolida, y que en todo caso, pues veríamos en todo caso una serie de situaciones positivas, deja tú para Estados Unidos, para México, pero en esto también a Estados Unidos. La verdad es que yo me quedé sí con el sinsazón de tener a Biden ya en Israel tan rápido. Es un tema que han utilizado en los medios de comunicación tradicionales para el golpeteo, ¿no? Muchos de los pseudo intelectuales que ahí participan comenzaron a decir que tan importó la reunión con el presidente López Obrador que inmediatamente se fue Biden a Israel, pero pues es la realidad. Ya está Joe Biden, desde esta madrugada tocó piso, tocó tierra ahí en Israel. Tú eres experto en relaciones internacionales, tú eres doctor en relaciones internacionales. Nosotros pues queremos preguntarte eso. ¿Verdaderamente valía más la pena que saliera como pedo el presidente de los Estados Unidos a su reunión en el Medio Oriente, que haber tenido muchísimos más encuentros importantes con su vecino del sur, su hermano, ese con el que está coordinando la inmigración, con el que está coordinando la economía, con ese hermano siamés con el que comparte una serie de órganos? ¿Verdaderamente valía más la pena salir corriendo a Israel? Mira, Toño, me parece que no es que haya salido corriendo a Israel, despreciando, digamos, la visita de López Obrador. A esos niveles, a esas escalas, los presidentes, los mandatarios, tienen la agenda lista y resuelta con mucho tiempo de antelación.
y como en la agenda presidencial los contactos de alto nivel entre los dos gobiernos estaban programados en los días previos, me parece que una cosa no se relaciona con otra. Pero nada más para agregar al punto, también recordemos la gran influencia del Estado de Israel en Estados Unidos. Los cabilderos de Israel, de nacionalidad israelí, pero también los grupos pro-israelí de nacionalidad estadounidense en Washington son muy fuertes. De hecho, pues yo en mi tesis doctoral documento cuál es el proceso que siguen los diferentes grupos de presión pro-Israel, y hasta ahorita, Toño, son el caso paradigmático de cómo se le puede torcer desde las entrañas el brazo a los Estados Unidos para que la política exterior de Estados Unidos hacia ese gobierno sea muy favorable, cosa que me parece que le hace falta trabajar todavía a los grupos pro México, que no se había dado antes porque la diáspora mexicana está enojada o estuvo mucho tiempo enojada con los gobiernos mexicanos de las diferentes administraciones del PRIAN. Ahora con López Obrador me parece que lo vimos, lo documentó sin censura muy bien durante estos días, a diferencia de que a Peña Nieto se le gritaba ratero, a Felipe Calderón se le gritaba asesino, a Vicente Fox se le gritaba payaso, a López Obrador se le grita, presidente, eres bienvenido a este país, te amamos, no estás solo. Y esto es bien poderoso para que una diáspora que también se está empoderando en un país como Estados Unidos quiera fortalecer y consolidar mecanismos de autoprotección para que una vez que se autoempodera también pueda colaborar con el país de origen en aras de presionar a congresistas, a senadores, a funcionarios del Departamento de Estado para que ese cabildeo se traduzca en mejores relaciones hacia México. Entonces, me parece, repito, que no tiene nada que ver que Biden se haya ido a Israel porque ya tenían la agenda con mucha antelación fijada. Pero ahora que me das la oportunidad de hablar de Israel, pues recordar que Israel tiene los grupos de presión más efectivos y más eficientes en Estados Unidos y que por eso buena parte de los gobiernos de las administraciones distintas allá están pues muy subordinadas en materia de política exterior a los intereses de Israel, Antonio. Qué interesante este análisis que haces, querido profesor y doctor Jesús López Almejo. ¿Por qué no nos cuentas también tus redes sociales, lo que estás haciendo en tu canal para que la gente se sume a tus, pues vamos, a tu gran auditorio, a los alumnos del profe de RI, en análisis completamente fuertes, profundos que haces tú en tus canales? Por favor, compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, querido Antonio. Pues fíjate que estamos súper contentos. Ya tenemos 211,000 suscriptores. El canal va pianito creciendo de manera consistente, sin prisa, pero sin pausa. Pero estamos muy contentos de ver la respuesta de la gente, Antonio, porque estamos también tratando de empoderar a la gente de a pie, a la gente que está interesada en las relaciones internacionales, en entenderle la geopolítica, en entenderle a la política exterior, tanto de México como de Estados Unidos y de algunos otros países. Y lo hacemos, tú sabes, en un lenguaje sencillo. Siempre proveemos lecturas para que la gente se documente por su propia cuenta también, pero le vamos dando acompañamiento en el transcurso de los meses. ¿Por qué? Porque creemos que la verdadera transformación está en la educación, en la base de la educación. Y una cosa es lo que hacen los medios tradicionales de imponerte un pensamiento único, de imponerte una ideología, y otra cosa muy distinta es lo que hacemos desde las redes sociales, compartiendo con la gente, pero también escuchando a las personas y haciendo un diálogo circular que, como tú bien lo promueves, pues va consolidando poco a poco el espíritu crítico, pero elevando el nivel de análisis en las redes sociales. Eso hacemos en el canal de Tu Profe de RI, y pues invitamos a la gente a que se suscriban a nuestro canal para acompañarnos todas las tardes a las 5 de la tarde y a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, con análisis de geopolítica y relaciones internacionales, ahora que se puso pues bastante delicada la situación internacional, Antonio. Así es, está la situación difícil, querido Jesús López Almejo, y bueno, pues estamos muy, muy pendientes de tus canales. Te agradecemos una vez más que hayas estado aquí en Sin Censura, el experto en relaciones internacionales, el profesor y doctor Jesús López Almejo.